Indagar es un ejercicio que enriquece la mente. El conocimiento es un mecanismo complejo que pone a prueba lo adquirido. El azar muchas veces nos lleva a lugares del saber donde el descubrir es un resumen de eso que late todo el tiempo en el aire. El pasado condensa historias donde lo intangible y lo material suelen unirse en una comunión casi de alquimia. No se sabe cuál es la fórmula exacta, pero si hay algo real, es que la mano del hombre siempre está presente. Llego hasta La Carolina, un pueblo pequeño, distante a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Luis. Camino por su calle principal y puedo comenzar a sentir el misticismo de este lugar. Se entretejen en mí diversas sensaciones. Puedo percibir la memoria del tiempo pasado que se resiste al olvido. Observo cada detalle y en cada rincón descubro algo vinculado con la historia. Esa historia que se escribió con la llamada fiebre del oro y que hoy alimenta el espíritu de un legado. Quiero descubrir cómo fue el origen de este lugar. Cuáles fueron los hechos que forjaron esta historia y cómo el pasado y el presente se amalgaman en pos del futuro. Mi encuentro con Marcos será el principio de este camino plagado de inercia por saber. En primer lugar, La Carolina es considerado el pueblo a mayor altura dentro de la provincia de San Luis, en cuanto al nivel del mar, ¿no? Y es un pueblo que se funda a raíz de la actividad minera a fines de 1700. Es un pueblo que nace a raíz de la extracción minera y fue fundado por el virrey Sobremonte y lleva el nombre de La Carolina en honor al rey Carlos III de España. Marcos, ¿cómo se compone la estructura del pueblo? La calle principal del pueblo, que es la calle empedrada, que es la calle que lleva el nombre de 16 de julio, es la calle original del trazado del pueblo, que data de fines de 1700, del año 1792, que es el año de fundación del pueblo. Es la misma calle utilizada hasta el día de hoy. Y las casas que están a sus alrededores son casas también muy antiguas, algunas que datan de esa época y otras han sido actualmente enrafadas en piedra para que mantengan una sola estética. Veo que la piedra está muy presente en las edificaciones del pueblo. ¿Cuál es el motivo? Y motivo de que es la materia prima más económica, por decir así, para hacer una construcción. O sea, antiguamente las casas eran de piedra y barro,
Actualmente son de piedra y cemento y en vez de hacer un asfaltado o un hormigonado en las calles, se trabaja con piedra. ¿Y antiguamente cómo era la estructura del pueblo? La calle principal, que es la 16 de julio, que está, después tiene una calle paralela, que es la calle 9 de julio, unidas por 3 callecitas más, ¿no? Eso es bien de la época de la fundación, porque también en la calle 9 de julio se encuentra la iglesia y la plaza Juan Crisóstomo Lafinur. ¿Qué significa la figura de Lafinur para el pueblo? Juan Crisóstomo Lafinur, a nivel local, para nosotros es un prócer, quien ha sido reconocido como el primer filósofo argentino, ha sido un escritor importante a nivel nacional, ha sido soldado del Ejército del Norte, soldado de Manuel Belgrano, y actualmente tenemos la dicha de tenerlo enterrado en el lugar donde él ha nacido. Juan Crisóstomo Lafinur nació en Carolina en el año 1797, 5 años después de la fundación del pueblo, y se logró localizar las ruinas de su casa, lo cual fue preservada por un techo, por un vidriado, y enfrente fue enterrado hace 10 años una ánfora con sus restos mortales, traídos desde Chile, donde él había fallecido. Para nosotros el complejo cultural Juan Crisóstomo Lafinur cumple un papel muy importante a nivel cultural, porque es ahí donde se hacen talleres con escuelas. La escuela del pueblo puede utilizar la biblioteca que hay, puede utilizar el centro audiovisual para conocer la historia de Lafinur y también traspasarlo a otras escuelas. ¿Me podés ampliar un poquito más sobre la historia de la iglesia? La iglesia lleva el nombre de Nuestra Señora del Carmen, que es la patrona de la localidad, ¿sí? Y la iglesia fue construida a fines de 1700, en la época de la fundación del pueblo, en su primer parte, y la segunda etapa, digamos, fue construida a principios de 1900. Siempre estuvo en el mismo lugar. Bien, fundamental en el pueblo la iglesia. Fundamental del pueblo. El 16 de julio, justamente, es la fiesta patronal, la fiesta de la Virgen del Carmen, o sea que se saca una imagen de la Virgen en procesión por todas las calles del pueblo y se hace una fiesta. ¿De cuánta población se compone Carolina actualmente? Actualmente somos 300 habitantes estables en lo que es el pueblo en sí, pero después toda la zona rural que conforma el ejido municipal, por decirlo así, somos 700 habitantes. De lo cual la actividad principal es la actividad ganadera, la actividad de campo, la tarea rural. El turismo también es una actividad importante, pero es muy temporaria. ¿La minería sigue presente en el pueblo? Sí, o sea, el oro, como todo mineral, es un recurso no renovable. O sea, si se sacó una vez, se extinguió. Y cada vez, mientras más se saca, más se extingue. Actualmente hay muy pocos pirquineros que lavan arenas en los ríos y encuentran oro en polvo, muy, muy escaso. O sea, 1 gramo de oro promedio mezclado con 1000 kilos de arena, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que lavar 1000 kilos de arena en una fuente para encontrar 1 gramo de oro, con suerte. Bien. Es por eso que la actividad cada vez menos gente la hace. Pues sigue habiendo. Sigue habiendo oro y sigue habiendo buscadores. Las iglesias han sido una parte esencial en el trazado de los pueblos. La fe y lo social se entrecruzan en un eje invisible y continuo, donde la resultante es propia de cada encuentro dominical. Para este pueblo no es menor el aporte arquitectónico de su capilla. Patricia será la encargada de guiarme en esta búsqueda que integra el todo. Para empezar, ¿qué me podés contar sobre la capilla de la Carolina? La capilla de la Carolina es la capilla de Nuestra Señora del Carmen. Nuestra Señora del Carmen, que es la patrona de la capilla. La capilla de la Carolina es una capilla que ha sido construida y reconstruida siempre sobre sus propios cimientos, sobre su mismo lugar. Y cuando uno mira la capilla de Nuestra Señora del Carmen, puede destacar sus épocas constructivas. Entonces eso es muy rico, digamos, porque es como que te va contando los registros constructivos de su época. Parecen los cortes de sierra, ¿no?, que nos marcan las épocas de la tierra.
La capilla nos marca su primera época, que es una época donde decimos de que se construyó con el sistema de pircas, y se cree que ahí fue la época donde tuvo su techumbre de madera del lugar, que seguramente tiene que haber sido álamos o mimbres, y pajas y barro. Luego pasa bastante el tiempo y recién tenemos registro para el 1950, donde se pide la reconstrucción de la capilla, porque se había venido abajo la techumbre. A partir de 1950 hay una reconstrucción, se elevan las paredes, llegan a 4 metros y medio, y ahí uno ve perfectamente donde la piedra sí es utilizada con un aglomerante o un mortero de cemento. Entonces ahí arriba ya las piedras no están sueltas o esto de estar acuñadas, sino que están pegadas con cemento y llegan hasta el final de la techumbre que hoy vemos. La parte de abajo todavía sigue sin ninguna unión. Sin ninguna unión cementicia, está a junta abierta, digamos, o sea, si uno mira desde el exterior lo ves junta abierta. Esta capilla en realidad nos hace, si uno recorre la Carolina y cuando uno llega y mira y ve la capilla, en realidad uno lo que siente son los vestigios de esa historia, los vestigios de la historia de los pueblos mineros. Y bueno, fue el boom del oro, fue la fiebre del oro en San Luis, y bueno, y el pueblo fue, con esas características se conformó como un pueblo minero. La capilla, cuando volvemos a esto de que la capilla nos da, digamos, es el hito referente de la historia que se ha vivido. Se dice que esa capilla en realidad era un oratorio por una necesidad esto de comunicarnos con Dios. Luego, al producirse el boom del oro, la cantidad de población fue bastante interesante. Llegó a 2.000, 3.000 personas que trabajaban en la villa y en las minas. Entonces ahí surgió esta necesidad de una capilla. Y bueno, es la capilla donde hoy, si hoy vamos, sus cimientos los vemos, ¿sí? Están ahí a la vista, los podemos apreciar. Nosotros hoy la vemos en un lugar preponderante, jerarquizado, está hacia lo alto. Inclusive hoy su atrio tiene una escalinata que la jerarquiza aún más. Vemos una fachada súper sencilla, de un diseño geométrico bastante básico, con líneas muy delicados, digamos, y sin detalles decorativos. Ahí la vedette de esa construcción es la piedra, ¿sí? La piedra es lo más importante que tiene esa capilla. La piedra es la que nos da la personalidad de la capilla, los colores, las texturas, nos está dando ese uso del material que es lo que identifica a Carolina, ¿no? Entonces por esto está tan bueno no solo el de preservar la capilla, sino es preservar todo su entorno. Entonces ahí es donde hoy nosotros encontramos el valor de San Luis, de ser sanluiseños y de esa historia que nos lleva encima. Hay algo que me une a este lugar. Una fuerza centrípeta que me atrae hacia el centro de su historia. Camino y siento cada paso. El pulso de mi andar va sincopando el descubrir. Me queda mucho por recorrer y siento la necesidad de quedarme un tiempo más.